Muy bien. El primer bloque, ¿cómo aprender de las empresas familiares exitosas? Vamos a invitar en primer lugar al señor Carlos Arversú, quien es consultor internacional, presidente de Global Families and Business Advisors. Y a los señores panelistas, Ricardo Briceño Villena, presidente del directorio de Agrícola, don Ricardo, expresidente de Confiep. A Ricardo Huancaruna Perales, por favor subir a la mesa, que es presidente de Perusa, Perales Huancaruna S.A., que también son los primeros exportadores de café peruano en el mundo y también dirigen Café Alto Mayo. El señor Alfonso Mujica Vizcaya, presidente de la Asociación de Empresas Familiares de Chile. Y al moderador de esta mañana en este bloque, Miguel Puga de la Rocha, socio de PricewaterhouseCoopers. Sí. Muy bien. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Samuel. Es un orgullo estar aquí hoy con vosotros después de tantos años de relación con este gran país, con Perú. Gracias también a Mariela, que también empezó esta asociación hace tiempo y se merece también este agradecimiento muy especial porque fue un poco la madre, la que empezó y puso en marcha esto que después ha continuado Samuel. Bien, a mí me han invitado a hablar para dar marco a una pregunta, y es ¿qué claves hacen que las empresas familiares sean exitosas? ¿Por qué las empresas familiares que tienen éxito, qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que las distingue de los demás? ¿Por qué hay tantas empresas familiares y tan pocas a veces que tienen éxito? Yo llevo 20 años dedicado en exclusiva a trabajar con familias empresarias. Principalmente he trabajado en España, en los primeros años de creación del Instituto de la Empresa Familiar. He trabajado después en Chile con mi buen amigo Alfonso, donde fundamos la Asociación Chilena de Empresa Familiar, y desde hace también muchos años trabajo en el Perú, muy de cerquita con familias peruanas que considero también exitosas. Y después de 20 años, reconozco que no he dejado de hacerme la pregunta en todos y cada uno de esos días de qué es lo que hacía que las familias tengan éxito en un reto tan difícil como la transición, mantener unas empresas sanas, mantener unas empresas competitivas de una generación a otra. ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que hacen estas familias que a todos nos admiran? Decimos, qué maravilloso es ver una empresa familiar que pasa de generación en generación manteniéndose competitiva. Qué orgullo nos da cuando vemos que empresas de nuestro país lo hacen tan bien. Es una cosa que llevamos como muy dentro. Y a mí me gustaría lanzarles a ustedes también un reto, y es pensar qué pasará, dónde estaremos todos los que estamos aquí hoy, esta mañana, dónde estaremos en 2020. Si nos habrá servido lo que aquí vamos a aprender de las familias empresarias exitosas, o lo hemos dejado pasar. Si vamos a tomar la decisión de cambiar los hábitos que quizá nos tengan un poquito pues metidos en la rutina, o vamos a empezar a implementar los cambios de manera que en 2020 nuestras familias y nuestras empresas serán mucho mejores. Nos habremos transformado, habréis transformado vuestras empresas y vuestras familias de una manera increíble, que posiblemente hoy no fuerais capaces de ver. Me gustaría, sería para mí una satisfacción volver a encontraros a todos los que estáis aquí y volver a encontrarnos y ver que efectivamente el día de hoy nos ha servido para poner en marcha una serie de aprendizajes
que más o menos sabíamos, pero que no tuvimos la valentía hasta hoy de poner en práctica. Me gustaría también que en el 2020 la Asociación de Empresa Familiar del Perú fuera el vehículo, la casa de todas estas familias empresarias excelentes de Perú, y que fuéramos muchas más de 100. ¿Y qué es lo que hace a estas familias exitosas? Porque el éxito no es solo el dinero, no es solo que hayamos ganado dinero, es condición necesaria, pero no es condición suficiente. Muchas familias que han ganado mucho dinero, les ha ido muy bien, no continúan, porque les ha ido familiarmente mal. Y es bien triste, ¿eh? En alguna ocasión en mi vida pues he tenido la desgracia de conocer a algún fundador de una empresa familiar que no tuvo continuidad, y no porque la empresa fuera bien, que fue fantásticamente bien, ganaron mucho dinero, sino porque no supo transmitir el cariño por lo que hacía, el atractivo de lo que significa una empresa a sus descendientes, a los miembros de su familia. Es muy trágico. Diría, es el mayor drama que os puede pasar. Que la empresa vaya bien, pero que tengáis que venderla porque a vuestra familia no le importa. La primera clave de las empresas familiares exitosas es que no están centradas únicamente en ganar dinero. Lo ganan, y mucho, pero de una determinada manera que las distingue como exitosas. Lo ganan siempre manteniendo la unidad con los miembros de su familia. Y para esto, las empresas familiares tienen que desarrollar 3 hábitos, 3 virtudes. Tienen que lograr que los miembros de sus familias, todos, practiquen habitualmente, lleven a la práctica todos los días 3 virtudes que son, en primer lugar, el aprendizaje, que nunca se cansen de aprender, que desaprendan, tiren por la borda aquellos aprendizajes que sirvieron en el pasado, pero que ya no nos sirven en el futuro. En segundo lugar, que sepan generar confianza. Las empresas familiares exitosas son empresas en cuya familia hay confianza, se respira confianza. No hay suspicacias, no hay envidias, no hay recelos, confían unos en otros. Después explicaré lo importante que es para las empresas familiares ganar en este ámbito. Y por último, las empresas familiares exitosas son empresas que logran que los miembros de sus familias amen sus empresas, amen lo que hacen, tengan un extraordinario amor por su oficio. En Cataluña, en España, esto se suele decir lo que es abrir la persiana, levantar la persiana todos los días para volver a trabajar, y volver a trabajar con cariño. Haga frío, haga calor, haga un día de sol, sea un día gris. Cuando uno tiene amor por su oficio, uno se sobrepone a todas las circunstancias. Es un motor muy especial. Las familias empresarias que perduran son familias que aman lo que hacen y lo contagian. François Michelin, miembro de la familia Michelin, líder mundial en neumáticos, como conocéis, etcétera, era conocido por decir de una manera muy clara a sus colaboradores: el que no ame el negocio de los neumáticos, el que no ame las ruedas, no tiene sitio en Michelin. Era un enamorado de su profesión, y por eso lograba que sus equipos pues fueran tan innovadores y les gustase tanto generar pues grandes ruedas, las mejores ruedas, las más rápidas, las que compiten hoy en día en los circuitos de la Fórmula 1, por ejemplo. Bien, 3 virtudes, pues. Las empresas familiares exitosas cuidan 3 virtudes: estar en constante aprendizaje, generar de manera constante confianza y tener amor por lo que hacen, tener amor por su oficio. Y para lograr esto tienen que aprender a hacerse 3 preguntas, 3 ejes de preguntas. En primer lugar, tienen que preguntarse por qué tipo de riqueza crean. Las empresas son entidades que sirven para crear riqueza, generar riqueza en un país. Generan una idea que aporta un valor,
y ese valor después se redistribuye, por eso son tan importantes para los países. Las empresas familiares no solo crean riqueza teniendo empresas, que sí, ahora lo veremos, pero también aprenden con el tiempo a darse cuenta de que esa riqueza hay que preservarla. Si solo estoy asumiendo riesgos y emprendiendo, pero nunca me esfuerzo por preservar esa riqueza creada, soy más débil. Las empresas familiares más fuertes son aquellas que, además de seguir emprendiendo, a su vez y simultáneamente, aprenden a preservar la riqueza creada. Es aquello a lo que se dedican, muchos estaréis aquí hoy con nosotros, los asesores de patrimonio, las bancas privadas, etcétera, ¿no? Entre otras cosas. Y en tercer lugar, los empresarios familiares exitosos distinguen que también para crear riqueza hay que compartir. Esto nos suena más curioso. No creamos riqueza si no compartimos. Es algo que tiene mucho que ver con la disposición del alma humana. La riqueza solo se crea cuando se es magnánimo. Eso genera riqueza de dinero, pero a su vez también genera riqueza de ideas, riqueza de virtudes, y eso tiene mucho que ver con el mundo de compartir y tiene que ver con la filantropía. Después hablaremos un poco de ello. Las grandes familias son familias que también han dedicado muchos recursos a compartir con los demás su riqueza, muchas veces gratuitamente. Después hablaremos de ello. Bien. En Perú diría que van muy bien, el país tiene un escenario extraordinario a nivel económico, envidiado ahora mismo por los países de Europa que están más en crisis, y el hecho de emprender diría que lo tenéis bastante sano. En Perú se está emprendiendo bastante. Los empresarios están cumpliendo bastante bien su papel. Sí diría que es importante aprender a dirigir también. Las empresas no es solo comenzar un negocio, en la empresa familiar tiene una importancia fundamental dirigirlo después, crear organizaciones, establecer un balance financiero sólido para que tenga viabilidad en el futuro. Y aquí hay un gran aprendizaje que las empresas familiares que vosotros tenéis que considerar especialmente. Si tuviera que mirar comparativamente, os diría que en Perú se está emprendiendo mucho, pero hace falta poner un poquito de atención en la manera de dirigir esos emprendimientos. Porque quizá a veces, en una situación, un escenario muy eufórico, dejamos de atender bien a las organizaciones. Hay una gran necesidad de profesionalizar vuestras empresas, de encontrar buenos gerentes, de atrevernos a tener buenas estructuras, mejores estructuras gerenciales, a profesionalizarlas, a poner bastante más nivel a los miembros de la familia que quieran acceder a nuestras empresas para que sean al menos muy buenos gerentes. Pero a la vez que hacemos empresas, tenemos que aprender a cuidar nuestro patrimonio, cuidar y asentar, asegurar la riqueza que hemos ido generando con nuestras empresas. Un amigo mío, buen amigo mío, auspiciador en su empresa, Eurocapital Advisors de la AEF Perú, me decía, mira Carlos, yo cuando estoy con mis clientes, lo principal que me dicen es que ellos, para ellos lo importante no se trata de ser más ricos, sino de seguir siendo ricos en el futuro. Eso es lo que queremos. Y me pareció una muy buena definición de lo que es asegurar o tratar de preservar tu patrimonio. Hay un momento mental en el que me dedico a arriesgar, a emprender, a hacer un poco locuras, Dios dirá de si después se mantiene, pero también hay otro momento para saber preservar la riqueza generada. Y para asegurarme de que si algún emprendimiento no tiene éxito o deja de tenerlo porque el mercado cambia, sigo teniendo capacidad y fortaleza para volver a emprender. Esta es la gran diferencia entre ser una empresa familiar que solo tiene un negocio o ser una familia empresaria que es capaz de actuar con varios negocios. Es una extraordinaria diferencia. Pues lo que diferencia a las empresas familiares de las familias empresarias, en gran parte,
La clave de cambio es esa mentalidad de saber tener un patrimonio que me permite cambiar de negocio según la historia y las vicisitudes del mercado y del entorno aconsejan. Esta es una gran sabiduría. Las familias que han sabido trabajar esta parte de patrimonio son más seguras y son más capaces de ser más arriesgadas a su vez en otros negocios. Y en tercer lugar, decía, las empresas familiares deben saber compartir. Y eso tiene que ver con la filantropía. Mario Valdivia, un experto chileno en filantropía familiar, que ha estado varios años en Harvard, me decía: Carlos, la diferencia, dar en familia es como rezar en familia, une. Si la unidad y el compromiso de los miembros de la familia es algo tan importante para la empresa familiar, hasta el punto de que incluso los profesores de finanzas son capaces de cuantificar los beneficios económicos que para una familia puede tener a la familia unida versus ir a por capital en el mercado. Si eso es tan importante, uno de los medios que hacen posible esa unidad de manera más sencilla es compartir esos valores, dar algo a los demás de nuestra riqueza. Y ahí nos queda un gran camino por recorrer en el Perú. Alfonso sabe, porque en Chile lo hemos puesto en práctica y está funcionando muy bien, al amparo de la Asociación de Empresa Familiar de Chile, un comité de fundaciones que se ha dedicado a trabajar con todas las empresas familiares que tienen fundaciones en Chile y que destinan recursos todos los años para hacer cosas que para ellos suponen compartir sus valores y ponerse la patria al hombro, ¿no? Allí donde no llega el gobierno, pues nosotros llegaremos, porque somos buenos gestores, porque sabemos distribuir la riqueza, porque sabemos gestionarla con mucha eficiencia y se lo debemos también a nuestros ciudadanos. Bien, esas tres preguntas nos ayudan a las familias a no dejar nunca de aprender. Tenemos que seguir aprendiendo en empresas, tenemos que seguir aprendiendo a gestionar el patrimonio y ser más seguros, tenemos que seguir aprendiendo a compartir nuestros valores, desarrollando algunas acciones de filantropía. Y hay un segundo eje de preguntas que tiene que ver con las decisiones que tomamos en las empresas. En nuestras empresas, si no tenemos buenas estructuras de toma de decisiones, no generaremos nunca confianza entre los miembros de nuestra familia. Y la confianza es oro en las relaciones familiares. Por eso, un miembro de una familia británica de más de 100 años de existencia, en un congreso internacional en el IES en Barcelona, nos decía: no os equivoquéis, el pegamento que mantiene unidos a los miembros de la familia no es el amor, no es que nos queramos, es la justicia, es que tengamos buenas reglas para tomar decisiones y que esas reglas estén aceptadas por todos y sean equitativas, sean justas. Esas reglas para tomar decisiones tienen que ver con las tres estructuras de poder que hay en la empresa familiar. Y tienen que ver con que tenemos que entender en la familia empresaria el poder como un servicio. Y esto es difícil. Hay que ser muy generoso, hay que ser muy humilde a veces para ejercer el poder, pero con una mentalidad de servir a los demás, a nuestros empleados, a los miembros de nuestra familia, a nuestros proveedores, a nuestros clientes. Las tres áreas en las que tenemos que regular las familias empresarias la toma de decisiones son el área gerencial, allí donde tomamos decisiones en lo operacional, en lo operativo del día a día, el área de gobierno o el área del directorio, allí donde tomamos las decisiones quizá cruciales para mantener el futuro de las empresas competitivo, y en tercer lugar el ámbito de los accionistas, donde se toman quizá las decisiones más críticas, solo las más graves. Pues bien, en el ámbito de las gerencias, en el ámbito del poder gerencial, las empresas familiares tienen que generar confianza en los miembros de la familia estableciendo buenas reglas de acceso de los miembros de la familia a estas empresas.
Si nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros sobrinos o nietos pueden entrar en la empresa familiar teniendo mucha menor cualificación que los profesionales que trabajan en el día a día, las decisiones en el área gerencial no serán nunca confiables. No serán nunca confiables. No solo tenemos que hacer un gran esfuerzo en las familias por traer a los mejores profesionales para actuar como gerentes en nuestras empresas, sino que tenemos que hacer quizá más esfuerzo aún por formar al más alto nivel gerencial a los miembros de nuestras familias. Y eso sé que nos cuesta. Pero aquí la clave distintiva, lo que las familias excelentes hacen es evaluar. No permiten que en ninguna de sus empresas se trabaje sin que exista un método de evaluación. Y no permiten que nadie trabaje en sus empresas, sea miembro de la familia o no, sin estar sometido a una evaluación de desempeño. Los miembros de la familia, mi maestro, Miguel Ángel Gallo, me decía con mucha claridad que los miembros de la familia tienen derecho a ser evaluados, a recibir feedback, tienen derecho a que les ayudemos a mejorar y tienen el deber de esforzarse por mejorar. En el ámbito del gobierno, en el ámbito de los directorios, también hay una labor muy importante que hacer. Todos sabéis que en las empresas familiares una de las mayores críticas que se les hacen es que el poder se concentra mucho en muy pocas manos, a veces en el fundador, a veces en unos pocos hermanos, y estos les cuesta compartir el poder con directores externos e independientes. Pero a la vez todos sabemos cuando vemos desde una posición transversal que aquellas familias empresarias que cuidan el directorio, aquellas familias empresarias que han tenido el coraje, que han tenido la valentía de traerse a buenos directores a su directorio, de traerse a gente mejor que ellos, a gente que trate de exigirles, de hacerles ver con mayor claridad el futuro de la empresa, estas familias empresarias van mucho mejor. Sus empresas se revitalizan. Los hijos son capaces de ver dónde está el nivel para trabajar. Y por último, los accionistas. Los accionistas deben ser en la empresa familiar una asociación fluida. No debe de haber porcentajes de acciones que supongan parálisis en la toma de decisiones grave. Y tampoco debe haber miedo entre las familias empresarias para asociarse con otras familias o con otras empresas que no son familiares. Se aprende muchísimo trabajando, asociándose a otras familias. Es un factor tremendo de profesionalización. El tercer eje de preguntas tiene que ver con una cuestión mucho más profunda, y es el sentido de todo esto. ¿Para qué tenemos una empresa familiar? Puedo ganar dinero, puedo tener un gran directorio, puedo tener grandes profesionales a mi lado, pero ¿para qué? ¿Qué les interesa a mis hijos, a mis hermanos, a sus cónyuges, ¿no? A los llamados familiares políticos, que están en el otro lado de la cama, ¿no? ¿Para qué es todo esto? Las familias importantes del mundo tienen respuesta para esta pregunta, y tienen además una respuesta familiar. La respuesta no la da solo el líder, son capaces de dártela a todos los miembros de la familia. Y esto son capaces de hacerlo porque se han fijado en tres cosas, o han dado respuesta a tres temas. En primer lugar, porque han sabido apreciar su legado, aprender del pasado, cuidar como un tesoro todo lo que han recibido de sus antepasados, de sus padres, de sus abuelos. Las familias excelentes todas tienen destilado los hitos más importantes de su historia. Dedican mucho tiempo a honrar a sus mayores. Escriben libros, hacen homenajes, trabajan bien fuerte para que ese legado que han construido y que ha costado tanto preservar esté vivo en el presente. Pero eso solo no basta. Es quizá bucólico, muy bonito de ver, pero
Las empresas familiares que tienen éxito no son empresas que solo miran al pasado, al contrario. Las empresas familiares que tienen éxito son las más capaces de desplegar visiones de futuro ambiciosas. Ángel Añaños tendrá ocasión de hablarnos de su caso. Yo aprendí mucho con él hace unos años escuchándote y creo que hablábamos justamente, ¿verdad?, de esto. Qué maravilla, ¿eh? Una empresa familiar, una familia que hace 25 años en Ayacucho y en condiciones sociales tan duras y tan difíciles es capaz de proyectar una visión que hoy en día, ¿verdad?, sería inimaginable, ¿no? Nos lo contará Ángel al final del día y os aconsejo que le escuchéis muy atentamente. O otro empresario peruano, esta vez ligado a este mundo tan emergente de la gastronomía, ¿no?, Gastón Acurio. Qué maravilla haber sabido ver que con la cocina popular, con aquellos platos que hacían nuestras mamás, nuestras abuelas, aquello que forma parte de nuestra tradición, ser capaz de proyectarlo y de volver a renovarlo para que disfruten de ello millones de personas en todo el mundo y que han hecho que el país sea tan apreciado también a nivel turístico. Qué admirable es. Y esas visiones no están en ningún libro escritas. Tienen que salir de un amor muy especial que tenemos por lo que hacemos y un amor muy especial por ponernos retos muy ambiciosos para el futuro y saber cumplirlos. Y en último lugar, mind the gap, que dicen los ingleses, ¿verdad? Ojo, que entre ese futuro y ese pasado que recibimos hay que cubrir un recorrido. Las visiones, los grandes visionarios no tienen éxito porque sean imaginativos. Tienen éxito porque han sabido ejecutar todos y cada uno de los pasos que llevaban a la familia a conseguir esa visión. Eso es lo extraordinariamente bonito y bello de ver a una empresa familiar que ha logrado cambiar en 10 años toda su fisonomía. ¿Cómo han sido capaces de educarse para gobernar mejor, cambiar las estrategias, tener asesores externos, fortalecer sus directorios? Son muchísimas medidas, aclarar las reglas por las que la familia debe regularse. Son una serie de medidas que son las que hacen esa continuidad posible y sin las cuales sería imposible una visión de futuro ejecutada real. Dice Joseph Pieper que la mirada del que ama no es una mirada realista, es una mirada de proyección. Tenemos que aprender a mirar las empresas familiares y los que trabajamos con las empresas familiares. Ayudaros a ver que podéis llegar más allá de lo que la realidad o el presente hoy os parece que os ofrece. Que si os decidís a ello, si os decidís a aprender, si os decidís a establecer confianza en vuestras familias, si estáis enamorados de vuestros proyectos empresariales, lograréis cambiar la faz de este país. Muchas gracias.